Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 5 de enero de 2023, siendo las 10 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Y aprovecho para darle la bienvenida a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, bienvenida por ser su primera intervención en una sesión ordinaria, y a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, bienvenida magistrada. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta sesión. Aprovecho la oportunidad para saludar a las magistradas, secretaria general de acuerdo, magistrados, tengan todos un excelente día. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 5 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y al no tener al no haber comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 584/22 PL, listado como segundo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Es así que abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado para el TOCA 584/22, recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del comisario jefe de la región 4 de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, como autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 2791/21, en la cual se decretó la nulidad total del cese verbal ejecutado en contra del actor, se reconocieron diversos derechos solicitados por la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. Previo al abordaje de los sendos agravios esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar a este pleno el asunto con algunos antecedentes más relevantes. Por escrito presentado ante este Tribunal de Justicia Administrativa el 2 de agosto de 2022, la persona mencionada promovió proceso administrativo en el cual señaló como acto impugnado la terminación injustificada, cese o despido desde la relación administrativa que lo unía con la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, misma que atribuye fue realizada por el comisario de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública, asunto que fue turnado
al magistrado de la sala especializada de este órgano jurisdiccional, y una vez seguido el trámite correspondiente, el 31 de mayo de 2022, se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y correlativamente se reconocieron diversos derechos y se condenó a la autoridad demandada. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada en el proceso de origen presenta recurso de reclamación bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Se precisa por esta ponencia que para un mejor estudio de los agravios planteados, estos se abordarán en un orden diverso al propuesto por la parte recurrente. Es así que el segundo de los agravios que se plantean por la reclamante, en el cual señala medularmente que la sentencia recurrida es ilegal e improcedente en virtud de que se le otorgó valor probatorio a los testigos presentados por la parte actora, se considera por esta ponencia que resulta infundado por las siguientes consideraciones. En efecto, en el caso de estudio, la recurrente sostiene que los testigos que presentó la parte actora resultaron contradictorios, tanto en lo manifestado entre sí, como en relación a los hechos narrados en la demanda, por lo que cuestiona que se les haya dado valor probatorio a los mismos, ya que estima que no coinciden en las cuestiones esenciales respecto de las supuestas coacciones y amenazas sufridas por el actor. Al respecto del estudio de las constancias del expediente se advierte en primer término que las testimoniales desahogadas no fueron los únicos elementos probatorios considerados por la sala de origen para decretar la nulidad del cese verbal, puesto que éstas se encuentran advinculadas con el resto de los elementos aportados a juicio, como lo es el escrito de renuncia exhibido por la autoridad demandada, mismo que fue valorado en su oportunidad y del cual se concluyó que no otorgaba la certeza necesaria para darle valor. Asimismo, del análisis a las tres testimoniales desahogadas en el proceso administrativo, se advierte que las mismas sí son coincidentes en lo esencial en los hechos que sustentan la nulidad decretada. Esto es, los tres testigos que acudieron a juicio manifiestan que el actor fue despedido verbalmente por el comisario jefe de la región 4 de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el proceso de origen, y que tal acto ocurrió el 20 de julio de 2021 en las oficinas de dicha autoridad, siendo además concurrentes en señalar que el referido comisario presentó al actor en el proceso de origen un documento previamente redactado para ser firmado por este último, desprendiéndose de las tres declaraciones que la firma de tal documento se llevó a cabo con coacción, violencia y amenazas por parte de la autoridad. Si bien la recurrente aduce que los testimonios vertidos no coinciden con lo manifestado por el actor, ya que en su demanda éste no mencionó que suscribió documento alguno, dicho argumento resulta ineficaz, toda vez que en su ampliación de demanda el actor expresamente reconoce tal firma, ello derivado del escrito de renuncia aportado por la autoridad en su contestación, aclarando que el mismo se firmó bajo coacción. No se omite hacer notar que la recurrente hace referencia a la existencia de un acuerdo previo con los testigos para lograr un beneficio por parte del actor. Sin embargo, dicha afirmación no fue acreditada en el momento procesal oportuno, así como tampoco se aportan argumentos en este recurso para considerar sustentada dicha afirmación. Así pues, queda de manifiesto que las testimoniales vertidas tienen suficiente valor probatorio, ya que la nulidad decretada se sustentó en que el acto combatido se emitió con violencia y sin cumplir con el derecho humano de audiencia y debido proceso, situaciones que quedaron acreditadas al vincular los hechos narrados por el actor con las testimoniales vertidas en el proceso y con el escrito de renuncia. Por todo lo expuesto, se estima que, contrario a lo manifestado por la recurrente en el caso de estudio, no existe violación a lo dispuesto por los artículos 106, 117 y 126 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ello, pues la autoridad demandada no atacó en el momento procesal oportuno el dicho de los testigos, siendo únicamente en el escrito de alegatos en donde se afirma que los testigos tienen interés y que el fallo les afecta, pero no expone la razón de ello, así como tampoco acredita tales afirmaciones, conservando entonces tales testimoniales su valor probatorio adquirido en la secuela procesal. Por lo tanto, el agravio en análisis se considera por esta ponencia como ineficaz para desvirtuar las pruebas analizadas, por lo que se reitera que el mismo resulta infundado. Por otra parte, por lo que se refiere al primer agravio manifestado por la recurrente en su escrito de reclamación, este se duele de que no se le dio valor al escrito de renuncia presentado en la contestación de demanda, arguyendo que es falso que el mismo se haya obtenido bajo coacción,
Al respecto se considera que dicho agravio es infundado. Lo anterior es así, toda vez que se estima correcta la valoración de la sala de origen al considerar que la renuncia no fue espontánea o voluntaria, por estar presentada en un formato preestablecido, al que únicamente se le agregaron los datos del nombre y cargo del actor, fecha y firma. Toda vez que dicha conclusión deviene del análisis a tal documento, admiculado con las 3 testimoniales ofrecidas por la parte actora, que ya fueron abordadas por esta ponencia en el agravio anterior. Lo anterior aunado a que en la contestación de la ampliación de demanda, la autoridad no desvirtúa de manera alguna el dicho del actor respecto a que el referido escrito se obtuvo con coacción y además así evidenciado por los testigos ofrecidos. Resulta además inatendible el argumento de que el documento de renuncia no fue objetado en cuanto a su autenticidad, pues el actor nunca sostuvo la falsedad del mismo, sino que fue objetado en el momento procesal oportuno por haberse obtenido bajo coacción, lo cual se acreditó con las multicitadas testimoniales. Luego entonces, se estima acertada la determinación de la sala de origen respecto a no otorgar valor probatorio al documento de renuncia en mención. En consecuencia, ante el infundado de los agravios formulados por la parte recurrente, el recurso que se resuelve en esta oportunidad, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Rollo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 584/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 456/22 PL a cargo de la sala de la cual soy titular, listado como tercer punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del director de seguros adscrito a la Subdirección General de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada a la instancia de origen, en contra de la sentencia de 7 de marzo de 2022, dictada en el proceso administrativo 373 diagonal tercera sala diagonal 21 por la magistrada tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, las actoras impugnaron las negativas de pago de seguro de vida, mismas que se encuentran contenidas en los oficios emitidos el 14 de diciembre de 2020, suscritos por el director de seguros adscrito a la Subdirección General de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado, en las cuales se informa que las solicitudes de pago del seguro de vida están prescritas, ya que han transcurrido más de 3 años de la fecha del fallecimiento del asegurado a la fecha de ingreso de las peticiones. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se declaró la nulidad porque resultaba aplicable al caso la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 16 de agosto de 2022, la cual no preveía la prescripción para reclamar el pago de la indemnización. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director de seguros adscrito a la Subdirección General de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, en esencia se alegó que la sentencia recurrida es ilegal, al establecer que resultaba aplicable al caso la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, la cual no preveía la prescripción de la indemnización porque era la ley que estaba vigente el 5 de febrero de 2016,
fecha en que falleció la persona asegurada, y no fue considerada en la sentencia recurrida la reforma a su artículo 24, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, que establece que el derecho de los beneficiarios para reclamar el pago de la indemnización del seguro de vida prescribe en 3 años a partir de la fecha que es exigible. En el segundo concepto de agravio se adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se dejó de aplicar la reforma al artículo 124 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, que establece la prescripción del derecho de los beneficiarios para reclamar el pago de la indemnización del seguro de vida, ya que de la fecha de la muerte del asegurado a la fecha de ingreso de las solicitudes de indemnización transcurrieron 4 años, 9 meses y 22 días. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio se impone señalar que estos dos conceptos de agravio se analizan de manera conjunta en virtud de que la argumentación lógica y jurídica se expresa en el mismo sentido. En segundo lugar, para una mejor comprensión del asunto, resulta importante señalar los siguientes antecedentes. Primero, con fecha de recibido el 4 de mayo de 2010, el Occiso designó en su cédula de aseguramiento a las actoras como sus beneficiarios del seguro de vida, con el porcentaje del 50% a cada una. Segundo, el 5 de febrero de 2016 aconteció el fallecimiento. Tercero, las solicitudes de pago de la indemnización del seguro de vida se presentaron el 27 de noviembre de 2020. De lo expuesto se advierte que es cierto que de la fecha del deceso a la fecha de presentación de la solicitud de pago de la indemnización del seguro de vida transcurrieron 4 años, 9 meses y 22 días. Sin embargo, también es cierto que en la fecha del fallecimiento estaba vigente la reforma del artículo 124 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de fecha 27 de diciembre de 2013, que establece que el derecho de los beneficiarios para reclamar el pago de la indemnización del seguro de vida prescribe en 3 años contados a partir de la fecha en que es exigible, reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Empero, este hecho es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que el acto a través del cual se designó beneficiarios del seguro de vida, según se advierte del formato denominado cédula de aseguramiento y designación de beneficiarios, en el que consta la leyenda última cédula avalada y un sello de recibido con fecha 4 de mayo de 2010 por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado, documento que obra en el sumario de origen. Siendo lo anterior así, cada una de las beneficiarias del seguro de vida adquirió el derecho al pago del 50% desde el 4 de mayo de 2010. Además, el Occiso en vida ejerció su derecho de designar beneficiarias de su seguro de vida y falleció el día 5 de febrero de 2016, cuando aún no se abrogaba la Ley de Seguridad Social contenida en el decreto número 128 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 98, segunda parte, de fecha 16 de agosto de 2002. De ese modo, los actos señalados en el párrafo que antecede, a la luz del derecho, se dieron y surtieron sus consecuencias jurídicas cuando aún no había cobrado vigencia las disposiciones de la actual Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial número 224, quinta parte, de fecha 20 de diciembre de 2017. En esas condiciones, resulta evidente que el seguro de vida y el pago de la indemnización que en derecho corresponda se rigen por la normativa que estaba vigente al formalizarse el acuerdo de voluntades entre el asegurado y el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Bajo esa línea argumentativa, este tribunal en pleno comparte las atinadas afirmaciones que hace la magistrada instructora en el cuarto considerando la sentencia controvertida en los siguientes sentidos. Primero, la ley aplicable al caso para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pago de su seguro de vida era la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, por ser la ley que se encontraba vigente al momento del decreto de mérito. Segundo,
Contrario a lo manifestado por la autoridad demandada, en el artículo 141 de la actual Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 224, quinta parte de 20 de diciembre de 2017, no subsiste el mismo supuesto de prescripción contemplado en el artículo 124 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 98, segunda parte de 16 de agosto de 2002. Tercero, el artículo 141 de la vigente Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato establece de manera general que el derecho de los asegurados, pensionados o beneficiarios para reclamar el pago de pensiones vencidas, prestaciones en dinero o indemnizaciones que deban otorgarse en los términos de esa ley prescriben en 3 años a partir de la fecha en que sea exigible. Cuarto, el primer párrafo del artículo 124 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato dispone que el derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago periódico de pensiones o de prestaciones en dinero que deban otorgarse en los términos de esa ley prescribe en 3 años a partir de la fecha en que sea exigible, y el segundo párrafo del mismo numeral dispone de manera específica que los subsidios, indemnizaciones y pensiones derivadas de un riesgo de trabajo a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado prescriben en 3 años, computados a partir del día en que se hubiese generado el derecho a su percepción. Como puede apreciarse, el artículo 124 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no establece de manera expresa en ninguno de sus párrafos que el derecho del beneficiario y sus beneficiarios de un seguro de vida prescribe en 3 años, contados a partir de que era exigible el pago considerando la fecha de la muerte del asegurado. Así pues, tenemos que si el legislador no hace mención a que el derecho de él o los beneficiarios de un seguro de vida prescribe en 3 años, entonces no establece la prescripción de ese derecho en el artículo 124, ni en ningún otro de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Por tanto, el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra afectado de ilegalidad. De ahí resulta pegada a derecho la declaración de nulidad, por ende en la especie opera el principio general de derecho que reza: donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. En este contexto, tenemos que la reforma resulta inaplicable a la situación de las actoras, de lo cual se desprende lo infundado de los conceptos de agravio objeto de estudio. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida a lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 456/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 675/22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Someto a su consideración el recurso de reclamación TOCA 675/22, interpuesto por el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad codemandada, y este recurso es en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 976/2018 y es juicio en línea. En dicho fallo, el magistrado decretó la nulidad lisa y llana de la orden de retiro de la estructura y del anuncio autosoportado instalado en un inmueble propiedad de la actora. Esta orden se emitió el 28 de junio del 2013 por el entonces director de Verificación Urbana, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León,
ante la falta de competencia de esa autoridad para emitir dicha orden, así como de los restantes actos impugnados por tener su origen en un acto viciado. Además, se declaró que la pretensión de reconocimiento de derechos se encontraba satisfecha con la declaratoria de nulidad. En el apartado primero de su expresión de agravios, la autoridad cuestiona la sentencia recurrida en la parte que la Sala concluyó que no se actualizaba la causal de improcedencia sobre consentimiento tácito. Refiere que la Sala no tomó en consideración que, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se encontraba obligada a estudiar de oficio las causales de improcedencia y, en su caso, decretar el sobreseimiento aun cuando las razones que motivaran la decisión fueran diversas a las que alegaran las partes. La recurrente también alega que la Sala no analizó debidamente las constancias del procedimiento administrativo, las cuales demuestran que la actora tuvo conocimiento de la orden de retiro emitida el 28 de junio del 2013 desde el 26 de mayo del 2015, según el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano. Además, señala que en el escrito de demanda la actora negó conocer la citada orden de retiro y por ello se reservó el derecho de ampliar su demanda. Sin embargo, como no lo hizo, la Sala debió concluir, conforme al artículo 45 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que la notificación de dicha orden se practicó legalmente al no haber sido debatida. Asimismo, la autoridad impugnante sostiene que la actora se ostentó sabedora de la orden de retiro emitida el 28 de junio del 2013 desde el 21 de febrero del 2018, fecha en la cual se presentó el escrito firmado por el carácter de apoderado de la actora, al cual recayó el oficio emitido por el tesorero municipal de León el 3 de mayo del 2018. Por las razones jurídicas que se exponen enseguida, son infundados estos argumentos de agravio. Es cierto que, conforme al artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al ser las causales de procedencia de orden público, se deben de analizar de manera oficiosa por la Sala, pero ello significa que si de ese estudio se advierte que se actualiza alguno de los supuestos de improcedencia, podrá hacerlo valer en la sentencia correspondiente. Sin embargo, el examen oficioso no implica que la autoridad jurisdiccional deba realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia en torno o por qué se actualiza cada una de las causales de improcedencia, ni siquiera un señalamiento genérico en el sentido de que no se actualiza ninguna de esas causales cuando ello suceda, máxime que no existe disposición alguna que lo ordene. Por lo tanto, si conforme a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen al dictado de las sentencias, las salas de este tribunal deban decidir sobre todas las cuestiones realmente planteadas por las partes, entonces ello significa que cuando se invoque alguna causal de improcedencia y ésta no se actualice, la Sala debe circunscribir el estudio respectivo a los argumentos de las partes. En el presente caso, cabe destacar que la parte recurrente no contestó en tiempo la demanda. En este sentido, el artículo 279, párrafo tercero del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa establece que si la contestación de demanda no se produce en tiempo, se tendrán por cierto los hechos que la parte actora impute de manera precisa a la parte demandada, salvo que por los medios de prueba rendidos o por hechos notorios resulten desvirtuados. Así, en términos del artículo 279, la falta de contestación de demanda tuvo como consecuencia que se tengan por cierto los hechos que la actora le imputó de manera precisa, salvo que por los medios de prueba rendidos o por hechos notorios resulten desvirtuados, que no se admitieran las pruebas que se hayan ofrecido en dicho curso y que la sentencia no se ocupe más que de las causales de improcedencia y sobreseimiento ni de los argumentos que haya esgrimido para controvertir la eficacia de los conceptos de impugnación. En este contexto, la Sala no estaba obligada a plasmar en la sentencia recurrida el estudio oficioso en torno a cada una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, es decir, la Sala no tenía por qué dar las razones y motivos con base en los cuales estimó que no se actualizaba ninguno de los supuestos antes mencionados, ni siquiera de manera concreta sobre el consentimiento tácito. Es cierto que en la sentencia materia de este recurso se ocupó del argumento de improcedencia que planteó la autoridad ahora recurrente en la contestación de demanda, a pesar de su presentación extemporánea de dicho curso. No obstante, la Sala hizo un estudio oficioso conforme a derecho sobre el tema de la competencia. Respecto a si la actora se ostentó sabedora del orden de retiro del anuncio emitido el 28 de junio del 2013,
solicitó la condonación de multa, toda vez que a través de su apoderado solicitó la condonación de la multa por no exhibir licencia o permiso del uso de suelo del anuncio y cancelación del crédito fiscal por los gastos que erogó la autoridad con motivo de la desinstalación de la estructura de anuncio. La Sala de Origen no estuvo en condiciones de dilucidar tal cuestión, dado que el escrito petitorio no fue aportado al proceso de origen. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 47 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa, los actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán de probar los hechos que los motiven cuando la parte interesada los niegue lisa y llanamente, salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Al tenor del precepto citado, la parte actora puede acudir al proceso administrativo manifestando desconocer los actos que motivaron una determinación, lo cual impondrá a la autoridad demandada la carga de probar la existencia de esos actos y su debida notificación. De lo anterior se sigue que en el caso de que la autoridad incumpla con la carga procesal de presentar tanto los actos precedentes como las constancias de notificación, la consecuencia será que tenga por cierto los hechos narrados por la parte actora relacionados con el desconocimiento de tales actos según la regla prevista en el artículo 279 del Código de la materia. Ahora bien, en el proceso de origen, la actora controvirtió la legalidad de la orden de retiro emitida por la autoridad ahora recurrente el 28 de junio del 2013 y dado que en el escrito de demanda negó lisa y llanamente conocer dicho acto, entonces, conforme a la regla prevista en el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, correspondía a las autoridades demandadas acreditar en la instancia primigenia la existencia de ese acto y exhibir las respectivas constancias de su notificación. Sin embargo, ninguna de las autoridades encausadas que contestaron oportunamente la demanda exhibieron la orden de retiro impugnada y menos aún las constancias de notificación. Y aunque el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos de León, autoridad ahora recurrente, sí los adjuntó a su escrito de contestación, tales documentos no pueden ser tomados en consideración por la presentación extemporánea de dicha contestación de demanda y por lo tanto no es necesario analizar los mismos. Asimismo, como el proceso de origen no se acreditó la existencia de la orden de retiro del anuncio emitido el 28 de junio del 2013 ni de su notificación, entonces, en términos de los establecidos en los artículos 47 y 279, párrafo tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se concluye que los hechos que motivaron los subsecuentes actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción cuarta del citado código. Finalmente, en los apartados segundo y tercero de su expresión de agravios, la autoridad cuestiona al considerando quinto de la sentencia, en el cual se decretó la nulidad lisa y llana de la orden de retiro, así como los restantes actos impugnados por ser consecuencia de un acto viciado. Sostiene que es incorrecto el análisis en torno a la competencia para emitir la orden de retiro impugnada, ya que se realizó al tenor del argumento que la actora no esgrimió y con base en un código reglamentario del desarrollo urbano por el municipio de León, lo que no se encontraba vigente en la fecha en que se emitió dicha orden. Los argumentos mencionados son inoperantes. Como se explicó en el apartado anterior, en el proceso de origen se actualizó la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al no haberse acreditado la existencia de la orden de retiro ni su notificación, ya que ello significó que los hechos que motivaron los actos subsecuentes no se realizaron. Así, ningún efecto práctico tendría analizar los agravios que hace valer la autoridad recurrente en torno a las razones con base a las cuales se decretó la nulidad de los actos impugnados, pues aun cuando resultaren fundados, ello sería insuficiente para modificar el sentido del fallo, ya que los actos impugnados son ilegales en virtud de las razones apuntadas en esta resolución. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada, magistrados. ¿Tienen alguna observación sobre la ponencia analizada? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 675/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvanse tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 527/21 PL, listado como quinto punto del orden del día,
Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Buen día, magistrada, magistrados del tribunal. Abordo a continuación lo relativo al recurso de reclamación TOCA 527/21. Les comparto los siguientes antecedentes. El 26 de febrero de 2021, el fiscal general del Estado de Guanajuato determinó la responsabilidad administrativa de un servidor público y se le impuso la sanción consistente en amonestación. En desacuerdo con tal resolución, la parte actora promovió proceso administrativo. La sala especializada de este tribunal dictó sentencia 31 de agosto de 2021, decretando la nulidad total de la resolución emitida por el fiscal general del Estado de Guanajuato. Al ser fruto de un acto viciado, violando formalidades esenciales, el titular de la sala consideró que la Visitoría General de la Fiscalía General del Estado es incompetente para emitir el dictamen dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados con la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, ya que el mismo debió emitirse en ejercicio de las atribuciones de la Visitaduría General de la Procuraduría del Estado. Recurso de reclamación inconforme con el sentido de la sentencia, el fiscal general del Estado de Guanajuato interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente en su primer agravio resultan ineficaces. Lo anterior es así, pues aun cuando se pudiera considerar que el dictamen fue emitido por la autoridad competente, ya que las atribuciones de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia pasaron a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, en aras de la economía procesal no procede revocar la sentencia, ya que se llegaría al mismo sentido al que arribó la sala. Con motivo del segundo concepto de impugnación fue hecho valer por la parte actora en su demanda. Me explico. En el segundo concepto de impugnación hecho valer en la demanda, la parte actora alega que existió una variación de la conducta que inicialmente se le imputó, vulnerando la autoridad demandada su derecho de legalidad, pues en ningún momento la autoridad hizo referencia a que se imputaban violaciones a los artículos relacionados con una entrega-recepción. Tal planteamiento es fundado. El artículo 108, fracción 2, inciso B de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato prevé que al notificarse al servidor público el inicio del procedimiento instaurado en su contra, se le deberán hacer saber con precisión tanto la conducta que se imputa como las disposiciones legales que se estiman violadas, a fin de respetar la garantía de audiencia, así como el derecho de defensa. En el acuerdo de inicio del procedimiento se indicó que la parte actora, en su carácter de agente del Ministerio Público, actuó en contravención de lo establecido por los artículos 101, fracción primera, y 102, fracción primera y tercera, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, señalándose en tal proverbio que la conducta que motivó dicha violación lo fue en términos generales omitir informar a la agente del Ministerio Público que asumió la responsabilidad de la agencia del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común de Apaseo el Alto Guanajuato, el estado procesal de 2 causas penales, lo que tuvo como consecuencia que no se llevara a cabo el adecuado seguimiento de las mismas. Ahora bien, dichos artículos 101, fracción primera y 102, fracción primera y tercera de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato prevén que todo servidor público de la Procuraduría tendrá la obligación de actuar con diligencia para la pronta, plena y debida procuración de justicia, y se considerará como falta de los servidores públicos de la Procuraduría incurrir en toda conducta que afecte negativamente los asuntos en los cuales se dé la intervención legal correspondiente. No obstante, fue hasta la resolución sancionadora del 26 de febrero de 2021 en la que se precisó la conducta exigida, la cual consiste en no realizar una adecuada entrega-recepción, de conformidad con los artículos 4 y 5 del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública Estatal y artículos 7 y 10 de los lineamientos administrativos para la aplicación de normas y procedimientos del Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública Estatal, todo lo cual deriva de una evidente contravención al artículo 108, fracción segunda, inciso B de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, pues la redacción utilizada en el auto de inicio del procedimiento sancionador generó que el servidor público quedara en estado de incertidumbre, ya que se indicó de forma genérica en el auto de inicio que el servidor público no actuó con diligencia para la pronta, plena y debida procuración de justicia e incurrió en una conducta que afectó negativamente asuntos en los cuales tenía intervención. Sin embargo, no se indicó en el acuerdo de inicio las disposiciones legales que prevén
las atribuciones que supuestamente infringió el servidor público, lo cual resultaba relevante, en virtud de que, solo con esa indicación, el servidor hubiese estado en posibilidad de defenderse adecuadamente de la imputación, porque pudo haber dirigido sus argumentos, sus pruebas y alegatos a demostrar que sí lo realizó o bien que no estaba en sus facultades de hacerlo. Con base a lo anterior, como se adelantó, es que se resultan ineficaces los argumentos que hizo valer la parte recurrente en su primer agravio, pues aun cuando tuviera razón, a nada práctico conduciría revocar la sentencia del magistrado, ya que aun cuando se revocara, se llegaría al mismo sentido al que arribó la sala, ya que en el segundo concepto de impugnación, hecho valer por la parte actora en su escrito de demanda, resulta fundado como se demostró anteriormente. Por otra parte, en los agravios segundo y tercero, la autoridad recurrente indica en términos generales que lo resuelto por la sala no fue lo que pretendía hacer valer el actor en su demanda y que, por ende, el titular de la sala analiza indebidamente el tema de la competencia de la autoridad que emitió el dictamen. Tal disentimiento resulta de igual manera ineficaz, ya que aun cuando la inconformidad expuesta resultara fundada, no sería suficiente para cambiar el sentido de la sentencia recurrida, considerando que aún en el supuesto en que el tribunal en pleno revocara el fallo, se vería obligado a declarar la nulidad de la resolución impugnada al encontrarse viciada de origen. Finalmente, por lo que hace el agravio cuarto, a consideración de este tribunal es inoperante, ya que lo que él mismo plantea se hace desprender del resultado de los anteriores agravios. Sin embargo, como al examinarse aquellos, fueron desestimados, pues fueron declarados ineficaces. Entonces, esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistradas, magistrados. ¿Tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 527/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 731/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este TOCA 731/22 fue interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido el 24 de marzo de 2022 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1892, tercera sala, 22. Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 24 de marzo de 2022, la tercera sala de este tribunal emitió acuerdo dentro del proceso administrativo 1892, 22, donde se negó a admitir la prueba de informes de la autoridad, ofertada por la parte actora. Inconforme con la determinación de la sala, la parte actora promovió el presente recurso de reclamación. El único agravio, donde el recurrente arguye que la prueba de informes de la autoridad se debió haber admitido, es infundado, atentos a las siguientes consideraciones. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual implica el acceso de los particulares a la impartición de justicia y el derecho a ser parte en un proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Si bien la Ley Suprema tutela este derecho, es la legislación secundaria la que establece los mecanismos y reglas procedimentales mediante los cuales se garantiza el ejercicio de esa prerrogativa. Cierto es que uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una defensa adecuada es la facultad de las partes de ofrecer pruebas en el proceso jurisdiccional que permitan al juzgador allegarse de elementos objetivos que sustenten la resolución que se emita en el asunto sometido a su conocimiento.
Por esta razón, y con fundamento y con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las partes, la ley regula el ofrecimiento y admisión de los medios de convicción. Al respecto, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que las partes en el proceso administrativo puedan ofrecer pruebas que guarden relación con los hechos materia de litigio. Sin embargo, en aras de otorgar certidumbre jurídica a las partes, el Código en comento establece una serie de plazos y requisitos de procedencia que rigen el ofrecimiento y admisión de dichas pruebas. En este tenor, el artículo 54 del Código establece que las partes están en la posibilidad de ofrecer elementos de convicción siempre y cuando sean necesarios para esclarecer los hechos en debate y su ofrecimiento se encuentre apegado a la normativa. A contrario censo, los instrumentos de convicción únicamente podrán ser desechados en los siguientes supuestos: si no tienen relación con los hechos controvertidos, si no son necesarios, si no tienen relación con el fondo del asunto y si no fueron ofrecidos conforme a derecho. Así, en cuanto al último de los requisitos enunciados, para determinar si una prueba es ofrecida o no conforme a derecho, resulta necesario realizar un análisis y una interpretación sistemática de las disposiciones normativas que regulen dicha probanza. En esta línea discursiva, es pertinente tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 48, fracción séptima, y 113 del Código de la materia, mismos que señalan que la prueba de informes de la autoridad tiene la finalidad de allegar al juzgador de información relacionada con los hechos materia del proceso. No obstante, el Código de la materia es particularmente claro al establecer que la referida probanza versará exclusivamente sobre hechos que la autoridad haya conocido, deba conocer o se presuma que conoce en virtud del desempeño de sus funciones. En efecto, los informes son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrar algunos datos de dichos sucesos y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia y remita aquellos registros de donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad. En la especie del análisis de la demanda se advierte que la parte actora ofrece como informes de autoridad documentos que presume se encuentran en poder de la autoridad, como puede ser certificaciones de lectura y revisiones periódicas del aparato medidor, reporte histórico por cuenta de cargos y abonos, procedimiento administrativo de ejecución y títulos de crédito de plazo vencido, razón por la cual no se cumple con la premisa jurídica básica de este elemento de convicción, dado que la prueba de informes de autoridad implica precisamente a un servidor público que debido a su posición pudiera rendir información de la que hubiera tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones y lo que ofrece la justiciable como informes de autoridad son documentos en poder de la autoridad. De ahí que se concluya que esta probanza no fue ofrecida con apego a derecho. El pronunciamiento de la CUO y el que aquí se plasma no contravienen los derechos de la parte demandante, ya que el derecho de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la tesis de jurisprudencia cuyo rubro me permito dar lectura. Derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí la cita, de ahí lo infundado del agravio. En atención a lo anterior, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta nula pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 731 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fue promovida excitativa de justicia dentro de los autos que integran el recurso de revisión 390 del 2021 por la parte actora,
Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario u observación, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Por favor, continúe, señora Secretaria. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo como segundo asunto general que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso administrativo 2853 del 2022, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. Por favor, continúe, señora Secretaria. Gracias, magistrado presidente. En tal sentido, informo que el tercer y último asunto general se encuentra motivado con la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto del calendario oficial de labores 2023, en el cual se destacan como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan, calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requiera. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y 5 y 15, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, mismo que fue remitido con anterioridad a las magistradas y a los magistrados para su análisis. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario y en caso de estar de acuerdo con la propuesta del calendario oficial de labores 2023, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria, para llevar a cabo su difusión y su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como en la página web de este tribunal. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:52. Gracias por su asistencia y participación. Señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos, que tengan todos ustedes un excelente día.